Vamos ahora con los peróxidos. Los peróxidos son compuestos binarios que contienen oxígeno, pero ¿qué es exactamente un peróxido? Pues un peróxido es un compuesto que se forma mediante la unión de un metal con el ion, como tiene carga negativa, es un anión O2, 2 menos. Este anión de aquí, que ya ha salido, es el anión peróxido, o también lo podemos llamar, como tiene dos oxígenos, dióxido con la carga negativa al lado, 2 menos. O sea que veis qué diferencia hay con un óxido metálico, pues que varía el ion con el que se une. Alguno dirá, oye, pero O2, 2 menos, ¿no puedo poner un solo oxígeno y una carga negativa? ¿No sería lo mismo? No, esto no me sirve. ¿Por qué? Porque este ion está formado de la siguiente forma. Es un oxígeno unido a otro oxígeno. Cada uno tiene una carga negativa, así que el ion peróxido o anión peróxido tiene en total dos cargas negativas, pero no puedo separar este oxígeno de este oxígeno. Por eso en las fórmulas nunca me podrá quedar un número impar de oxígenos, ¿vale? No podré simplificarlo y que me quede un oxígeno, porque hemos dicho que esto no existe realmente. ¿Y cuál será la fórmula general de los peróxidos? Pues tengo un metal al que voy a llamar M con una valencia V, pongo aquí más V porque tendrá una carga positiva, unido a un ion peróxido, O2 con dos cargas negativas. Como siempre, los compuestos binarios, como el compuesto final tiene que ser neutro, se intercambiarán las valencias. Así que la V de aquí pasa a este lado y el 2 de aquí pasará a este. ¿Qué me va a quedar entonces? Pongo el metal, hemos dicho que este 2 pasa al metal, tendré M2 y aquí que tengo O2 y la valencia V pasa aquí, V. Lo que pasa que dejo aquí M2 y 2 por V, 2V. O sea que el número total de oxígeno sería 2V. Esta de aquí sería la fórmula general para los peróxidos, recordando que se puede simplificar solo si el número de oxígenos que me queda es pares. Nunca podría ser impar. A continuación hemos preparado 4 peróxidos que vamos a formular. El primero es el peróxido de hidrógeno. Lo vamos a realizar de dos formas. La primera, utilizando esta fórmula de aquí. Como dice peróxido de ¿qué? De hidrógeno, pues lo primero que hago es poner el símbolo del hidrógeno. Y vemos aquí que me dice la fórmula que le tengo que poner subíndice 2. Pues pongo H2, a continuación el oxígeno. ¿Y qué subíndice le pongo al oxígeno? 2 por V, donde V era la valencia, en este caso del hidrógeno. ¿Qué valencia tiene el hidrógeno? 1. Pues será 2 por V, en este caso es 2 por 1, que es 2. Pues aquí pongo un 2. Ya tendría la fórmula. ¿Puedo simplificarlo? No, ¿por qué? Porque si simplifico, ¿qué obtendría? Divido entre 2 y me quedaría HO. Pero hemos dicho que en los peróxidos no me puede quedar un número impar de oxígenos. Así que en este caso la simplificación no es posible. Esta sería la fórmula del peróxido de hidrógeno, al que también veremos que le llaman agua oxigenada, ¿vale? Ese sería su nombre común. Vamos con un segundo método. Algún profesor os habrá dicho, para formular un peróxido lo primero que hago es hacer el óxido normal. Bueno, pues en este caso tenía que hacer el óxido de hidrógeno. Pongo el símbolo del hidrógeno, pongo el símbolo del oxígeno, el oxígeno le pasa su valencia, que es 2, al hidrógeno, y el hidrógeno le pasa su valencia, que es 1, al oxígeno, pero ese 1 no lo ponemos. Pues primer paso, escribir el óxido. Segundo paso, le añado un oxígeno más. ¿Qué me queda entonces? 2 hidrógenos. Tenía un oxígeno y se le añado uno más, que me quedan 2 oxígenos. Veis que es la misma fórmula que la anterior, pero no se puede simplificar, por lo que dijimos antes, porque si al simplificar me queda un número impar de oxígenos, en los peróxidos no es posible la simplificación. Vamos ahora con el peróxido de bario. Primera forma, utilizando esta fórmula aquí, pongo el símbolo del bario con subíndice 2
Ahora pongo el símbolo del oxígeno. ¿Con qué subíndice? 2 por V. Pero ¿cuál es la valencia del bario? El bario está en la segunda columna, tiene valencia 2. Pues aquí tendría 2 por 2, que es ¿cuánto? 4. BA2 o 4. ¿Se puede simplificar? Vamos a verlo. Como tengo de subíndices 2 y 4, divido entre 2 y me queda BaO2. Vemos que el número de oxígenos en esta ocasión, después de simplificar, es par. Por lo tanto, es correcto simplificarlo. Esta sería la fórmula del peróxido de bario. ¿Qué pasa ahora? Pues que vamos a hacerlo con el segundo método. Primer paso, escribir el óxido de bario. ¿Cuál es el óxido de bario? Pongo el símbolo del bario, el símbolo de oxígeno, el oxígeno le pasa al bario valencia 2, el bario le pasa al oxígeno valencia 2. Voy a simplificar, simplifico y me queda BaO. Alguno dirá, oye, se ha quedado impar porque simplificas, porque ahora mismo estoy haciendo el óxido, todavía no estoy haciendo el peróxido, así que el óxido, si yo lo puedo simplificar, lo simplifico como siempre. Tengo que simplificarlo. Pues una vez que tengo el óxido, ¿qué hago ahora? Sumarle, añadirle un oxígeno más. El bario se queda igual, tenía un oxígeno, le añado otro y tengo 2 oxígenos. Vemos de nuevo que la fórmula obtenida con el segundo método coincide con la fórmula obtenida por el primero. Dióxido de magnesio. Esta nomenclatura sería la de prefijos multiplicadores. Es la más práctica, es la más sencilla. Solo tengo que escribir lo que me indica esto, con lo que me indican los prefijos. Magnesio, pues pongo el símbolo del magnesio, Mg. Como dice dióxido, di que quiere decir 2, óxido, oxígeno, pues MgO2. Y ya habríamos terminado. Atentos a este cuarto ejemplo. Estamos utilizando la nomenclatura de cargas, que a mí para los peróxidos no me gusta mucho. Pone dióxido 2 menos de rubidio. ¿Qué pasa? El rubidio, ¿por qué no pone nada al lado del rubidio? ¿Por qué no pone su carga? Porque el rubidio tiene una sola valencia. O sea, la carga no se pone, pero sería ¿cuánto? 1 más. ¿Qué haría entonces? Bueno, pues voy a hacerlo, por ejemplo, utilizando la fórmula. Pondría primero ¿qué? El símbolo del rubidio. Luego, ¿qué pondría? El oxígeno. El símbolo del rubidio, ¿qué subíndice tiene que tener? 2. Y el oxígeno 2 veces la valencia. Como la valencia vemos aquí que es 1, 1 por 2, 2. Pues este sería el peróxido de rubidio. Si alguno dice, oye, yo lo he hecho con el segundo método porque mi profesor lo hace así, bueno, pues habríamos hecho primero el óxido de rubidio. Pongo RbO y el oxígeno le pasa al rubidio 2. Una vez que tengo el óxido, tengo que sumarle un oxígeno más. Pues me quedaría Rb2 y como le he añadido un oxígeno, O2. ¿Veis? Resultados iguales. Pero veis que es un poquito lioso. Yo aquí, para no complicarme, ¿qué haría? Si veo dióxido 2 menos, tener claro que se trata de un peróxido y ya utilizaría cualquiera de los dos métodos. Ahora hemos preparado un par de peróxidos para ponerles nombre. ¿Qué nomenclaturas tenemos preparadas en esta tabla? La de prefijos multiplicadores, la de número de oxidación, la de número de carga y la tradicional. La tradicional para los peróxidos ya no está admitida en selectividad, pero es importante que la manejemos porque en libros antiguos va a salir y en un enunciado o un problema también me puede salir la tradicional. Vamos con la primera columna, prefijos multiplicadores. Lo único que tengo que hacer es escribir lo que me indica el subíndice y el símbolo del elemento. Tengo 2 de oxígeno, pues me da igual que se trate de un óxido o un peróxido, ni siquiera tengo que distinguirlos, o un superóxido. Si hay 2 oxígenos, sea lo que sea, con prefijos multiplicadores yo escribo dióxido. D, ¿y qué viene ahora? 2 de potasio, pues pongo, como hay 2, dipotasio. Muy sencilla esta nomenclatura y muy práctica, porque no tengo que distinguir de antemano qué tipo de compuesto es. Yo me limito a escribir lo que veo. Así que con esto podéis evitar muchos posibles errores, porque algunos me decís, oye, yo no distingo a veces bien los óxidos de los peróxidos, lo tengo que pensar, me cuesta.
pues con prefijos multiplicadores eso no supone ningún problema. Vamos con el siguiente. 2 oxígenos, pues de nuevo pongo dióxido de, como hay un solo átomo de calcio, de calcio. No se escribe monocalcio, dióxido de calcio. Ahora vamos con la nomenclatura de números de oxidación. Bueno, pues cuando se trata de peróxidos con número de oxidación se utiliza la palabra peróxido. Así que lo primero que tengo que hacer es identificarlo, ver que es un peróxido y pondría peróxido de. ¿Y qué acompaña el oxígeno? Potasio. Pues pongo peróxido de potasio. Recordamos que el número de oxidación tendría que poner la valencia en números romanos, pero como el potasio tiene una sola valencia, no debemos ponerla. Escribiría secas peróxido de potasio, no peróxido de potasio 1. El número lo utilizo, el número romano lo utilizo cuando el elemento tiene varias valencias. Vamos con el segundo, otro peróxido, nomenclatura de números de oxidación, pues pongo peróxido de. ¿Qué acompaña el oxígeno? Calcio, pues pongo peróxido de calcio. La valencia de calcio es 2, pero no pongo el 2 aquí al lado en números romanos. ¿Por qué? Por el mismo motivo que en el primer ejemplo, porque el calcio solo tiene una valencia. Si tiene una sola valencia, no pongo el número que nos indica el número de oxidación al lado del calcio. Ahora vamos con la de números de carga. Para números de carga no utilizo la palabra peróxido. Voy a utilizar dióxido 2 menos, que era otra forma de llamar al ion O2 2 menos. Bueno, pues como este es un peróxido, ¿qué pongo? Dióxido 2 menos de, ¿y qué viene ahora? Potasio, pues pongo de potasio. ¿El potasio qué carga tiene? 1 más. Bueno, pues alguno dirá, pongo aquí menos 1 más, pero pasa como la de números de oxidación. Como tiene una sola valencia, no tenemos que ponerlo. Así que dejaríamos simplemente dióxido 2 menos de potasio. Ahora que viene aquí, tenemos otro peróxido, nomenclatura de números de carga, pues pongo dióxido 2 menos de ¿qué? ¿Qué elemento va con el oxígeno? Calcio, de calcio. ¿El calcio qué carga tiene? 2 más, pero no pongo aquí el número de carga, ¿por qué? Porque solo tiene una valencia. Como curiosidad, os comento una cosa que no tengo muy claro. El dióxido 2 menos de potasio es correcto, pero en uno de los libros de la IUPAC viene para el K2O2 el siguiente nombre, dióxido 2 menos, porque es un peróxido, de, y pone dipotasio. La verdad que no sé, porque es un asunto, muchas veces los libros de la IUPAC no creéis que vienen las cosas demasiado organizadas, uno lo tiene que leer y sacar un poquito sus propias conclusiones. Pues no sé si se trata de una errata o efectivamente esta nomenclatura es correcta. Yo sé que la de arriba está bien, esta por si acaso no la recomiendo, pero no estoy diciendo que sea incorrecta. Yo la he visto, pero no sé si era intencionado o era una errata. Ya si algún día me entero, ya os lo comentaré. Y por último, la tradicional. Para la tradicional utilizamos la palabra peróxido. Pues pongo que peróxido de, ¿qué elemento acompaña el oxígeno? Potasio. Pues pongo peróxido de potasio. Os recuerdo que no sé escribir potásico, peróxido de potasio. Y en el segundo caso, otro peróxido, pero en este caso ¿con qué? Con calcio. Pues pongo peróxido de calcio. Y ya habríamos completado toda la tabla.